realmente no muestra la salvación del Señor o una fe genuina, verdadera. Tampoco nuestra moralidad externa muestra una fe genuina y verdadera. Entonces es muy importante saber algunas cosas también, cómo nosotros debemos de enfrentar la vida, porque hermano Job dice que el hombre que nace de una mujer nace para la aflicción. Entonces, hermanos, estamos sometidos a prueba todos los años de nuestra vida. En el trabajo estamos sometidos a una prueba, los padres están sometidos a prueba en su familia, como maridos, como padres, las mujeres también que trabajan, que son madres también, los niños en su colegio. En realidad la vida es una prueba, hermano. Todo lo que podamos enfrentar, todo lo que podamos vivir, gracias, todo lo que podamos, hermano, hacer, Dios está mirando cómo nos comportamos, cómo pensamos, de qué manera enfrentamos las cosas que vivimos. Entonces Dios está muy preocupado de cómo nosotros enfrentamos la vida, y es lo que vamos a compartir en esta mañana. Se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 5. Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 5. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Esta es la palabra que vamos a compartir para entender muy bien una carta o un libro. Para nuestro conocimiento y dar una buena interpretación es saber su contexto y saber a qué tipo de personas fue dirigida la carta. Acá el versículo 1 dice, hermanos míos, el versículo 2. Entonces de ahí ya sabemos ya que a las personas que Santiago les escribía eran judíos creyentes, eran sus hermanos. Estas personas estaban dispersas por distintas ciudades. Las 12 tribus judías estaban dispersas y viviendo momentos de aflicción por la persecución de un rey, Herodes. Entonces de ahí, entendiendo esa parte, nosotros podemos darle una buena interpretación a la palabra. Por eso que Santiago empieza y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra tener quiere decir considerar, evaluar. Santiago les decía a sus oyentes que evalúen, que consideren cuando ellos se encuentren en diversas pruebas. Que no piensen a la ligera en lo que están viviendo, sino que evalúen un poquito por qué yo estoy viviendo esto, qué es lo que yo necesito. Y Santiago les dijo, evalúen, consideren, por sumo gozo, o sea, gozo completo. Cuando la palabra habla de sumo, quiere decir completo, máximo, entero. Entonces, Santiago le está diciendo que ellos tengan gozo, y lo tengan por sumo gozo, cuando se encuentren en diversas pruebas. Una respuesta muy diferente a la respuesta que damos nosotros cuando nos encontramos en diversas pruebas. No es muy gozoso cuando nosotros nos encontramos en aflicción, viviendo momentos difíciles económicamente, viviendo momentos difíciles en lo familiar, viviendo momentos difíciles en cualquier área de nuestra vida. La respuesta natural de nosotros no es la que Santiago nos pide. Pero ¿por qué, hermanos? Nosotros lo vamos a entender y vamos a tratar de sacarle la mayor parte, la mayor riqueza de la palabra. Dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. La palabra diversa acá no está hablando de números, de cuánta es la prueba o cuántas veces yo me voy a someter a una prueba. La palabra diversa está queriendo decir multicolorido. Algunas pruebas más difíciles, otras pruebas más fáciles. Algunas pruebas quizás de un tono, porque también tiene un significado, dice tonos, matices. Algunos tonos más oscuros y algunos tonos más claros. Diversas pruebas, algunas pruebas muy difíciles, como las que vivió Abraham.
Vamos a leer a Abraham. Génesis 22 y vamos a ir lentito para que podamos entender. Génesis 22, versículos 1 y 2. Génesis 22, versículos 1 y 2. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, Dios le estaba pidiendo a su hijo que lo sacrificara. Una prueba muy difícil para Abraham, ya que él era el primogénito, era el de las promesas, era el que había tenido en su vejez, al único, al que amaba, dice la palabra del Señor, lo amaba mucho, y Dios se lo pidió. Es una prueba tremenda, tremenda de obedecer. Aparte que no encajaba en la teología de Abraham, porque Dios nunca va a hacer eso, Dios nunca, no podía hacer eso. Es más, eso era abominable para el Señor, sacrificar niños. Eso no se hacía, pero Abraham aprobó la prueba. Dice la Biblia que él se demoró 3 días en llegar. Imagínense todo lo que pensó en esos 3 días. Imagínense cuando Isaac le preguntó: Padre mío, he aquí el cordero, he aquí, no está el cordero y está la leña. ¿Dónde está el cordero? Su hijo chico quizás le dijo eso. ¿Cómo quedó el corazón de Abraham? Yo creo que muy triste, pero Abraham confiaba en el Señor. Abraham confiaba a ciegas que Dios le iba a proveer de cordero, porque él dice que cuando llegaron al monte, él le dijo a las personas que lo acompañaban que esperaran en un lugar y que el chico y él irían a adorar y después volverían. Por eso que a Abraham se le llama el padre de la fe, porque confiaba mucho en Dios. Confiaba muchísimo, muchísimo, a ciegas. Él no entendía nada quizás de lo que Dios le estaba diciendo, pero él confiaba en el Señor. Confiaba de una manera muy interesante. ¿Por qué Abraham sentía esas cosas? Es una prueba difícil, hermano. Un tono más oscuro. Pero vamos a leer Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículo del 5 al 7. Esto es algo menos difícil. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Acá Felipe no se iba a ver involucrado en ningún daño quizá, pero Dios lo estaba probando como él pensaba, si pensaba espiritualmente o materialmente. Es una prueba quizá un poco menos difícil, pero al final es una prueba. El propósito de las pruebas, hermanos, nos acercan a Dios en oración, en comunión con Él. Nos ayudan a desarrollar el gozo. Habacuc 3:17 dice: aunque falten las ovejas y no haya nada en el mantenimiento, dice, con todo eso yo me gozaré en el Señor Jesús. Las pruebas nos ayudan a desarrollar el gozo. Nos acercan a Dios en comunión con Él, en oración. Cuando nosotros estamos sometidos a una prueba, ¿qué es lo que hacemos? Nos acercamos más al Señor, oramos más, pedimos para que oren por nosotros. Y es lo que, hermanos, nosotros debemos saber por qué son las pruebas y para qué son. Las pruebas, hermanos, son para probar nuestra fe, realmente de qué estamos hechos. Porque el fuego, como decía nuestro hermano el jueves, es lo mejor que hay para probar algún material o para probar algo. Y las pruebas en este caso representan eso, la aflicción de nuestra alma, el fuego. Muchas veces somos sometidos a eso para realmente probar nuestra fe. ¿De qué estamos hechos? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio? Hermano, hay personas que porque quizás un hermano no lo saluda, o que quizás porque alguien pasó por al lado de él y no le dijo hola, ya el hermano ya se puso triste. ¿Y qué es lo que está pidiéndole Dios a ese hermano? Al que se puso triste porque el hermano no lo saludó.
Dios le está pidiendo y lo está probando en el área que Él no ponga la confianza en el hermano, que ponga la confianza en Dios. Nosotros debemos tratar, sí, de estar pendientes de todas esas áreas porque Pablo nos manda a no ser tropiezo para nadie. Debemos estar, claro, muy pendientes de los hermanos que son débiles en la fe, porque hasta eso el hermano les dificulta. Si tú pasas por el lado de un hermano y no lo saludas, tenlo por seguro que se va a sentir muy mal y después va a estarle cambiando los pañales. Entonces, hermano, las pruebas son para eso, nos ayudan más a desarrollar el gozo, nos enseñan a depender de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos muchos materiales, muchos bienes materiales o quizás mucho dinero, igual somos sometidos a pruebas y ni el dinero ni lo material, hermano, puede calmar nuestro corazón. Entonces dependemos del Señor. Las pruebas nos ayudan a humillarnos también. El apóstol Pablo era un hombre que había recibido mucha revelación. Dice su palabra que era un hombre que había subido al cielo, donde había oído palabra inefable que no era dada a nadie la interpretación. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezcan sobremanera. Amén. Las pruebas nos humillan, hermanos. Nos acordamos realmente que somos hombres débiles, mujeres débiles, que nacimos del polvo y tenemos mucha imperfección. Necesitamos, hermanos, estar muy pendientes de para qué son las pruebas. Y vamos a llegar a ese versículo. Nos ayudan a madurar para ayudar a los demás hermanos. Escuche esto. Nos ayudan a madurar para ayudar a los demás hermanos. Las pruebas nos ayudan a eso. Lucas 22, 31, versículos 31 y 32. Lucas 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuál era la prueba acá de Pedro? Pedro negó a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado al Maestro también? ¿Cierto? Nos lo hemos negado en diferentes áreas de nuestra vida. ¿Y cómo nos sentimos? Mal, como se sintió Pedro. Lloró amargamente. Pero él dice: tú, una vez vuelto, una vez restaurado, confirma a tus hermanos. Habla a tus hermanos de que muchas veces vamos a caer, vamos a negar al Señor Jesús, pero es necesario, hermano, la restauración para poder confirmar a nuestros hermanos que sí se puede salir adelante. Que muchas veces sí vamos a negarle a Dios en lo secreto o quizás en público. Yo sé que a más de algunos acá le ha costado quizás mostrar actitudes cristianas en su trabajo, cuando está el fuego ahí en la mesa donde estamos comiendo y hay gente viendo videos que no tiene por qué ver y a ti te muestran o te dicen algo. ¿Por qué tú no haces eso? ¿Por qué esto y esto otro? ¿Por qué tú te vas cuando estamos nosotros haciendo estas cosas? Hermano, yo sé que a algunos les cuesta hacer eso, decir: no, porque yo soy cristiano y Dios se enoja y Dios Dios se va a separar de mí. Yo voy a sentir una separación si es que yo caigo en eso que ustedes están haciendo. Muchas veces en el colegio también, quizás cuando somos sometidos a pruebas, cuesta, hermano, reaccionar como cristianos. Pero ¿por qué tenemos que tener gozo en todas estas cosas? Vamos de nuevo a Santiago. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a leer el versículo 2 para llevar la misma línea. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ya vimos el tema de las pruebas. Pruebas difíciles, pruebas no tan difíciles. El propósito de las pruebas. Pero acá la Biblia dice sabiendo. Aquí hay algo que es muy importante, una mente que entiende la prueba, una mente que entiende por qué yo paso estos procesos, una mente ya
quizás con un poco más de experiencia, sabiendo, con conocimiento, que Dios me mete a prueba para que esto produzca paciencia. Y la palabra paciencia acá no quiere decir el arte de saber esperar o quedarse calladito, estar todo el rato pensando y no hablar nada. La paciencia acá quiere decir permanecer, perseverancia. Y es lo que necesitamos, hermanos, nosotros. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Porque el hermano no lo saludó. ¿Por qué? Porque el pastor no me consideró. Porque el pastor no me llamó o no me visitó. Hermano, ahí se nota el tiro que no había perseverancia, permanencia. Y eso es lo que la prueba produce. Dice la Biblia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Y acá en el original la palabra produce quiere decir logra. Sabiendo que la prueba de vuestra fe logra paciencia en usted y en mí. Entonces, ¿qué es lo que debemos de saber? Que la prueba es para nuestro beneficio espiritual. Amén. La prueba es para nuestro beneficio espiritual y hacernos más firmes y perseverantes. Y esto lo hace el Señor. Vamos a leer Salmos 40, versículo 1. Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. O sea, pacientemente dice el salmista que esperó en Jehová. Acá David estaba pasando momentos difíciles, el rey Saúl lo estaba persiguiendo, pero él dice en la Biblia que pacientemente esperó en Jehová, y Jehová se inclinó a él. Pero cuando sale el sol a través de la Escritura, dice por ahí un teólogo que las estrellas desaparecen. Entonces acá vamos a decir que este versículo es de Jesús, porque Jesús fue el que soportó más, tuvo la paciencia, la perseverancia, más que todos los hombres de la Biblia. Por eso la Biblia que es el sumo sacerdote. Él se compadece de nosotros porque Él sabe que nosotros pasamos las mismas cosas que pasó Él, pero Él las pasó sin pecado. Amén. Hermano, Jesús en la cruz soportó todos nuestros pecados, los pecados de sus escogidos. Soportó los 3 años, soportó a su pueblo que no le recibió, soportó el oprobio, los escupes, soportó todas las cosas que Dios tenía para él. Spurgeon dice, la paciencia de nuestro Señor bajo el sufrimiento fue un elemento de perfección en su obra. Si se hubiera impacientado como hacemos nosotros y se hubiera desanimado, su expiación habría sido pobre. Pero nosotros nos gloriamos de que la expiación, o sea el perdón de nuestros pecados por el sacrificio de Jesús, fue un perdón rico espiritualmente. Él no se desanimó en ningún momento. Él estuvo siempre con ganas de ir a la cruz. Él dice en su palabra que Él quería hacer la voluntad del Padre. Pero podemos gozarnos de que en medio de todas sus tentaciones y en lo más recio de la batalla contra el pecado y Satán, permaneció pacientemente, dispuesto a terminar la obra que su Padre le había encomendado. Hermano, Jesús lo único que quería era terminar la obra. Y nosotros, hermanos, cuando somos sometidos a veces a prueba, no sabemos lo que está ocasionando esa prueba. No sabemos, no entendemos realmente el propósito de la prueba. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Y esto es lo que hace la prueba en nosotros. Quiere que la obra la haga completa. Para hacernos madurar. Dice el versículo 4 también, para que seáis perfectos, o sea, para que seáis maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Entonces muchas veces nosotros, hermanos, no pasamos la prueba completamente. Tratamos de irnos por acá, por un lado o por el otro lado, pero la prueba, para pasarla realmente, para que cumpla su obra y para que nosotros podamos madurar en el Señor, es pasarla, es traspasar la prueba. No hay otro camino, no hay otra manera de ser edificados por la prueba, de que la prueba produzca paciencia, o sea, perseverancia, de que la prueba produzca madurez en nosotros y de que la prueba produzca cabalidad. Pero la nueva, hay una versión muy bonita que dice que por la palabra cabal la cambia por completo. Entonces diría, si alguno de vosotros tiene falta, mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y completos. Entonces, hermanos, nosotros debemos anhelar, madurar, anhelar estar completos espiritualmente. Nuestros pensamientos maduros, pensamientos completos hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia, hacia la obra del Señor, un pensamiento completo, algo maduro. Y lo único que lo puede hacer eso, hermano, es la prueba. Pero cuando la enfrentamos de manera gozosa, cuando, como dice la Biblia, tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque eso va a producir paciencia, eso va a producir perseverancia en nosotros, eso va a producir, hermano, madurez, eso va a producir estar nosotros completos. Yo no sé cuántos de ustedes anhelan eso, ¿cierto? Debemos anhelarlo porque, hermano, primero que nada tenemos el ejemplo de Jesús. Segundo, porque nosotros somos la luz del mundo. Y ese es un mandato del Señor para nosotros. Y lo que Dios nos manda, yo creo que el cristiano verdadero lo toma en su corazón y lo único que quiere es cumplirlo. Cumplirlo a cabalidad. Produce madurez, produce paciencia, nos hace estar completos en el Señor. Cabales, completos, enteros, redondos, sin que nos falte ninguna cosa. Hermano, hay un proceso en el vino. El vino se pone en un sedimento, o sea, en un paño. Después de un tiempo se saca un trozo de ahí y se pone en otro sedimento. Lo amargo del vino que se puso en primer lugar queda en el sedimento de abajo, en el primero. Y luego sucesivamente se hace lo mismo. El vino en varios sedimentos, quedando lo más amargo en lo de abajo del sedimento. Luego se saca lo de arriba, se pone en el otro. Queda lo amargo en el de abajo y viene y se pone en el otro, y sucesivamente es así nosotros cuando nos vemos en diversas pruebas, hasta que el vino es un vino rico, hasta que nosotros nos pongamos con un aroma agradable. Cada vez que nosotros vamos pasando por diferentes pruebas, lo añejo y lo malo va quedando abajo, lo bueno va quedando arriba, hasta que somos perfeccionados para que Dios pueda ocupar nuestra vida, para poder ser usados por el Señor y para poder, hermano, ver la gloria de Dios. ¿Por qué nosotros muchas veces no veíamos la gloria cuando a veces se predica o a veces en los cultos? Es porque nuestra entrega, hermano, de espíritu, de alma, de pensamiento, no es una entrega como la que Dios quiere. Pero aún Dios así tiene misericordia igual, si la Biblia dice que Él nos olvida de que nosotros somos polvo y somos imperfectos, pero Dios quiere, hermano, Dios quiere una entrega de nosotros, Dios quiere una madurez, estar completo, estar pendiente de su obra. Versículo 4. Y Dios sabe, acá vemos a Santiago, un buen pastor, porque Santiago no aceptó al Señor Jesús cuando Él estuvo en la tierra. Después, cuando se le apareció Santiago, el hermano mayor de Jesús, ahí recién empezó su ministerio. Pero Santiago se acordaba de todas las cosas que Jesús hablaba, y de hecho Santiago es la carta que más se parece a las bienaventuranzas. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, Santiago en una actitud de comprensión hacia las personas, porque cuando nosotros estamos en prueba es difícil estar gozoso. Cuando nosotros estamos en prueba es difícil entender para qué es lo que es la prueba. Cuando nosotros estamos en prueba es difícil pensar en la madurez. Entonces Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, si alguno de ustedes no sabe cómo estar gozoso,
Si alguno de ustedes no sabe por qué pasan las cosas, Santiago está diciendo, pídale sabiduría al Señor. Vamos a leer el versículo que más me gusta a mí, lo podría decir así, Job 28. Job 28. Job 28, del 12 en adelante. Hermanos, la sabiduría del Señor no se halla en la farmacia o no se halla en un lugar así muy fácil. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Amén. La sabiduría, hermanos, no es algo que nosotros la podamos encontrar muy fácil. Y acá, cuando hablamos de sabiduría, hablamos del conocimiento para vivir la vida para la gloria de Dios. No hablamos de pensamientos filosóficos o no hablamos de saber desarrollar un ejercicio algebraico o algo muy difícil que den en la universidad. Hermano, lo que habla la sabiduría acá es cómo vivir la vida para la gloria de Dios. Cómo Dios se puede agradar de nosotros con nuestra vida. ¿Cómo agradaremos a Dios en nuestro diario vivir? De eso habla la sabiduría. Entonces Santiago dice: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? Vamos a leer Proverbio capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca el conocimiento. Viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Él es escudo a los que caminan rectamente. Hermanos, nosotros necesitamos sabiduría para vivir la vida. Hermanos, para todo necesitamos sabiduría. Para educar a nuestros hijos, para vivir con nuestras esposas. Dice la Biblia que nosotros debemos aprender a vivir con ellas sabiamente. Hasta para eso necesitamos sabiduría. Y yo necesito sabiduría y anhelo sabiduría, porque yo quiero agradar a Dios. Quiero agradar al Señor. Entonces, hermano, Santiago dice: el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Él va a dar abundantemente y sin reproche, porque tenemos un Dios generoso. Ahora, si a usted le interesa, si a mí me interesa, hermano, yo le voy a pedir sabiduría. Y esa va a ser la prioridad para mí. Porque muchas veces cuando yo me veo enfrentado a situaciones que no quiero, por ejemplo, a mí me gustaría que mis hijos fueran de otra manera, pero yo no sé cómo hacer que mis hijos sean de la manera que yo quiero. O yo quiero servir a Dios de la manera que Dios quiere, pero yo no sé cómo hacerlo eso. Yo quiero honrar a Dios con mi vida de la manera que Él quiere, pero yo no sé cómo hacerlo. Entonces Dios da la sabiduría para todas esas cosas, hermano, que nosotros queremos, que nosotros anhelamos. Nosotros queremos vivir una vida plena, llena de bendiciones. Y cuando hablo de bendiciones, hablo de felicidad, de gozo, de paz, de tranquilidad, de armonía familiar, armonía en la iglesia, armonía personal, que sé llevar mis asuntos bien como corresponde y no ando atribulado con pensamientos de aquí para allá. Hermano, es muy importante pedir sabiduría al Señor. Es lo que debemos pedir, hermano, en vez de plata y oro, como Salomón se le presentó una ocasión.
Él decidió pedir sabiduría porque él dijo que más importante era el pueblo que su padre le había dejado. Era el pueblo de Israel, un pueblo grande. Él no sabía ni entrar cómo salir, dice la palabra, pero él pidió sabiduría porque a él le importaba. A él le importaba estar feliz. A él le importaba hacerlo bien. Y es lo que nosotros debemos también anhelar. Necesitamos sabiduría. Amén. Él la da abundantemente. Tenemos un Dios generoso. Dice la Biblia que Él la da incondicionalmente. Vamos a volver a Santiago. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Él la da a todos, hermano. Y vimos recién que la sabiduría no se halla en ningún lugar, ni el océano, ni el abismo. Dice, no está en mí. Pero Dios nos está revelando en su palabra que Él la da abundantemente y sin reproche. Entonces debemos, hermano, tratar de poner nuestros sentidos enfocados en esa área. ¿Por qué? Porque cuando, hermano, las cosas no van bien en la vida, andamos tristes. Cuando las cosas no van bien en nuestro trabajo, estamos tristes. Cuando las cosas no están bien en nuestra familia, también andamos tristes. Entonces esa tristeza, hermano, no te deja servir a Dios con alegría. No nos deja muchas veces dar todo de nuestro ser. Nosotros queremos darlo todo. Nosotros queremos estar alegres, queremos estar felices, sirviendo al Señor en la iglesia. Queremos ir a saludar al hermano como corresponde. Pero, hermano, los problemas nos agobian muchas veces. La falta de sabiduría, de cómo saber hacer las cosas, nos agobian. Pero Dios lo dice a nosotros, el que tiene falta de eso, pídale al Señor. Y Él da abundantemente y sin reproche, o sea, libremente. Abundantemente. Y vamos acá a terminar ya con el versículo 6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En una oportunidad Jesús dice la Biblia que Él no pudo hacer milagros por la incredulidad. Entonces acá Santiago nos dice, pero pida con fe. Nosotros tenemos que saber que el Dios que le servimos es un Dios poderoso. Y que ninguna prueba, dificultad en la vida, Él no la puede pasar. Hermano, hay una doctrina que se llama el llamamiento eficaz, la perseverancia de los santos. Muchas cosas que Dios hace y que no se le pone ningún obstáculo por delante, Él los cumple. Si Él te llamó y por a veces motivo tú estás en desobediencia, tenlo por seguro que tarde o temprano vas a estar igual sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es un llamado eficaz, es un llamado poderoso. Es un llamado que nadie se puede resistir, hermano. Yo lo viví en mi vida. Yo no andaba buscando al Señor. Muchas veces quise cambiar de diferentes maneras, estudiando, o yendo a centros de rehabilitaciones, o no saliendo a la calle, no juntándome con mis amigos, pero en ninguna de esas pude. Hasta que un día, era el tiempo nomás, Dios ya me había llamado. Y era el tiempo donde tuve que aceptar. Y no tuve que aceptar, sino que solamente caí de rodillas. Y empecé a servir a Dios. Y no hubo nada, hermano, que pudiera detener el llamado de Dios. Nada. No hubo ninguna cosa. Entonces Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Muchas veces estamos divagando en dos pensamientos. Nos llama más la atención la prueba, cómo lo hago, cómo voy a salir adelante, cómo voy a salir de marzo, las cosas de los niños, el problema que tengo con mi esposa, el problema que tengo con mis hijos, cómo voy a lograr salir de esto. Y estamos ahí y cada vez más ponemos nuestros pensamientos en eso. Pero Dios nos enseña y nos invita a confiar en Él, no dudando nada, pidiendo con fe, sabiendo que tenemos un Dios poderoso, un Dios real. Porque el que duda, así lo trata la palabra, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y después más abajo dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo no quiere decir un día estoy bien de ánimo y el otro día estoy mal. No quiere decir eso. Doble ánimo es la persona que divaga en dos pensamientos. Tiene dos mentes. Piensa que Dios lo puede hacer, pero cuando se encuentra con el problema, luego se olvida de que Dios lo puede hacer y piensa que su problema ya lo tiene hasta acá y que ya no va a poder salir. Entonces Dios nos dice y nos invita a pedir con fe, a conocer al Señor, que Él es un Dios poderoso, que puede hacer todas las cosas conforme a su riqueza en gloria, puede hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Mientras tanto nosotros oremos y creamos en Él. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Y esa era la palabra que hoy día traía para ustedes. Amén. Dios les bendiga.